quedaron pendientes en las funciones del Estado en el año 2015, en el área económica, social, en el área política, quedaron pendientes algunas leyes, se aprobaron otras, el tema de las enmiendas constitucionales y las transitorias para que no puedan participar algunos legisladores y el señor presidente en el proceso del año 2017. Ahora que estamos en el 2016, se anuncia por un grupo de ciudadanos, entre comillas, supuestamente, que van a plantear la revocatoria de la transitoria, en la cual impide que el señor presidente de la República sea candidato a las elecciones del 2017. Mi pregunta precisamente a usted, como constitucionalista, ¿es legal, es ilegal cuando ya se pronunció la Corte Constitucional en torno a este tema de la transitoria, por favor? Buenos días, ante todo. Un saludo a los oyentes. Mire, lo que ocurre en el Ecuador no en el año 2015, sino lo que viene ocurriendo hace muchos años. Y en mi opinión, sin temor a equivocarme, desde el año 2007, es que se perdió el norte de lo que significa un Estado de Derecho y, por supuesto, de lo que significa hoy un Estado de Derechos. ¿Por qué digo esto? Volvamos por un minuto al año 2007. No es que en el año 2007 las cosas estaban perfectas y eran buenas. No, en el 2007 las cosas eran bárbaras. En el 2005, 2006, 2004 inclusive, hubo muchas rupturas constitucionales, hubo muchas violaciones a la ley, pero sin lugar a dudas. Pero lo que se vendió con el nuevo régimen es que se iba a reinstitucionalizar el Estado y que en consecuencia se iban a corregir los defectos y deficiencias que justamente motivaron el acceso al poder de esta llamada revolución. Es decir, al no estar contentos con lo que ocurría, y por el contrario, cuando existía la certeza de que lo pasado no estaba bien o no era lo mejor, apareció la revolución ofreciendo corregirlo. Pero esto empezó mal. Y empezó mal desde la propia convocatoria de Asamblea Constituyente. Lo que ocurre es que la memoria es frágil, pero ya nos olvidamos esos ingresos violentos a la Corte Constitucional, entonces Tribunal Constitucional. Ya nos olvidamos la ruptura que significó el convocar una Asamblea Constituyente no prevista y rompiendo la Constitución anterior. Ya nos olvidamos lo que todo el mundo ha criticado en definitiva, que fue un arrasar con el sistema jurídico para inaugurar uno nuevo. Pues bien, cuando se vota la nueva Constitución, la actual Constitución, se produce también un vicio macro, no solamente respecto de la denunciada alteración de textos definitivos aprobados en Montecristi. No nos olvidemos que hubo demandas en la Corte Constitucional e incluso en la Fiscalía respecto de que la Constitución que finalmente salió de Montecristi para ser sometida a la votación de los ecuatorianos, no fue la que se aprobó efectivamente en Montecristi. Y aparte de eso, el otro elemento muy importante es cuando se convocó a elecciones para la nueva Constitución. Fue una auténtica discusión nacional del nuevo proyecto de Constitución. No, los ecuatorianos votamos sin haber leído el proyecto. Es decir, simplemente se votó por una ilusión. Un partido político, un movimiento político vendió la ilusión de que esto iba a ser diferente y simplemente en lugar de tener un librito, la panacea para el Ecuador. Claro, y en lugar de tener el librito llamado Constitución que regía desde el 98, dijeron, todo va a cambiar con este nuevo librito cuyo contenido los ecuatorianos en general, la mayoría, no habíamos leído. Bien, en ese escenario entonces, uno de los principios, no obstante, de esa Constitución es el de la no reelección. Principio consustancial a un sistema democrático republicano, una de cuyas características es la alternancia en el poder. Bien, por eso es democracia, por eso es un Estado republicano, con un sistema de gobierno republicano. Ese principio se desbarata. Se desbarata cuando se dice que sí se puede
la reelección indefinida, es decir, rompen la propia Constitución para este efecto, y cuando se encuentra que políticamente no es conveniente que el presidente vaya a la reelección, porque probablemente las encuestas dicen que difícilmente va a ganar, entonces encuentran un mecanismo para, a través de una disposición transitoria, impedir de alguna manera que el presidente de la República en funciones se postule. Bien. En ese escenario viene la Corte Constitucional y dice: sí, señores, esto es viable y no hay ningún problema. Pues bien, en ese escenario, insisto, entonces viene ahora un grupo y ese grupo dice: no, nosotros queremos reformar nuevamente la Constitución para efectos de, en una coyuntura política puntual, permitir que el presidente sea candidato. Entonces vienen varias apreciaciones, las jurídicas y las políticas. Bien, empiezo por las políticas. ¿Cuáles son las apreciaciones políticas? ¿Por qué razón un grupo hoy día buscaría que el presidente Correa efectivamente vuelva a ser candidato? Varias posibilidades. Primero, ¿cuáles? Ante esta vorágine y descalabro de país, en que el tema de las Fuerzas Armadas es sumamente delicado, en el que el tema del no pago a los municipios y prefecturas es grave, en que el casi tener a Solca al borde de la quiebra es gravísimo para la sociedad ecuatoriana, y en que aparecen coyunturas menores en cuanto a la dimensión para el Estado, pero no menos importantes, como un execrable crimen de dos turistas argentinas. En toda esa vorágine, en que aparentemente el país es un torbellino, un desastre, un descontrol, entonces sale de repente una figura política para ponernos a los ecuatorianos otra vez a discutir si es conveniente o no la reelección del presidente en funciones. Y para meternos entonces en un nuevo escenario en el que políticamente no se debate si hay empleo o subempleo, o si existe corrupción o no corrupción, o si el manejo económico es correcto o es incorrecto, o si el Estado está efectivamente en crisis o no en crisis. Es decir, quieren sacarnos de ese torbellino y meternos nuevamente en una discusión de cabe o no cabe, y eventualmente empezar el proceso de recolección de firmas y entonces ir a la Corte Constitucional para decir: deme los formularios, vamos a recoger. La Corte dirá: no, primero tiene que venir la pregunta, entonces nos enredamos en si primero la pregunta o primero el dictamen de la Corte, y de repente todo ese torbellino se olvidó. Ya los titulares de los periódicos son: ciudadanos o conglomerados de ciudadanos buscan que efectivamente el presidente sea reelecto. Y la crisis económica y el desempleo pasa a segundo plano. Exactamente. Entonces esa es la lectura política. ¿Cuál es la lectura jurídica? La lectura jurídica es que las reformas de la Constitución tienen procedimientos regulados en la Constitución, y esos procedimientos, en tanto en cuanto se cumplan, pueden efectivamente viabilizar una modificación constitucional. Es decir, dentro del margen de los escenarios jurídicos posibles, bien cabe que se modifique una disposición transitoria de la Constitución, porque implicaría la reforma de la Constitución, probablemente no ya a través de una decisión de la Asamblea, porque los tiempos no dan, pero si hubiera el visto bueno de la Corte Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, bien pudiera convocarse efectivamente a los ecuatorianos para que se pronuncien si esa transitoria sale o no sale. Es decir, desde el punto de vista de lo jurídico, es viable. Desde el punto de vista de lo político, es muy interesante para un régimen que se hunde y que se hunde cada día más, y en que ahora mismo leía en los titulares de los medios que se está inclusive pensando en retirar el proyecto de ley para el tema de la flexibilización laboral. Entonces allí es cuando uno se pregunta con qué seriedad se manejan los temas de Estado, ¿no? Porque en lo conceptual, cuando alguien presenta un proyecto de ley, lo hace luego de haber analizado la conveniencia del proyecto de ley, la constitucionalidad del proyecto de ley, la oportunidad del proyecto de ley. Es decir, constitucionalidad, oportunidad y conveniencia. Desde su óptica, usted conoce la situación laboral del país. ¿Beneficia o no en verdad tanto al patrono como al trabajador este proyecto de ley? Mire, el proyecto de ley en síntesis y en lo conceptual, ¿qué es lo que dice? Como hay empresas en crisis
que por diversos motivos, yo escuchaba ayer a algún legislador, algún asambleísta decir que empresas por ineficientes no producen lo que deben producir. Yo no creo que el tema sea de eficiencias o ineficiencias. El tema es, y cito pequeños ejemplos, cuando usted tiene una importante empresa constructora, por ejemplo, y ocurre que el proceso de construcción en el país está deprimido, porque no hay créditos de vivienda en la forma como los tuvimos hace 10, 15 o 20 años. Esa empresa que tiene un número importante de técnicos profesionales, abogados, contadores, secretarias, asistentes financieros, gerentes de proyectos, jefes de planificación, etcétera, etcétera, es decir, una plantilla laboral voluminosa a la que hay que pagarle sueldo, pero no tiene proyectos inmobiliarios. ¿Qué hace ese empresario? No tiene más remedio que reducir personal. Entonces, en lo conceptual, el proyecto lo que dice es, miren, pónganse de acuerdo para no despedir gente, pero no trabajen las 8 horas diarias, porque al final reduce del día, el salario y el cambio. Claro, porque al final del día están pagando a funcionarios que están cruzados de brazos porque no tienen nada que hacer. Entonces el proyecto en lo conceptual dice, reduzca el número de horas, gane evidentemente menos, pero no despida a la gente. Entonces, cito un ejemplo cualquiera, ¿no? Si usted gana $600 al mes y le van a reducir el 25%, el 20% de su salario, usted dice, muy bien, ¿qué prefiero? En lugar de ganar 600, ¿ganar 400? ¿O quiero irme a la calle y no tener trabajo porque no hay generación de empleo? Entonces, en determinadas circunstancias puede ser conveniente el acuerdo patrón-empleador. Pero pongámonos en otro ejemplo. Vamos al ejemplo de eventualmente negocios bollantes, porque los hay todavía. Pensemos, por citar uno. ¿Y en la parte de la seguridad social? ¿Le afecta al trabajador, doctor, o no? Bueno, claro que va a afectar. A ver, en principio sí, no, por una razón. Ya. Al menos de lo que se ha planteado, el patrono deberá seguir haciendo la misma aportación a la seguridad social. Desde ese punto de vista no hay una afectación al empleado, pero sí hay una afectación al patrono. Porque en el mismo caso, y aquí yo creo que hay que tomar una consideración, el patrono, tenemos que olvidarnos de esa visión, que puede ser que por excepción exista. Pero el patrono no es pues esa persona que quiere coger empleados para explotarlos y enriquecerse. Sí, el patrono normalmente es una persona con la iniciativa suficiente para decidirse a montar una empresa, lo que significa inversión, lo que significa riesgo. Porque cuando usted monta una empresa tiene un enorme riesgo de que le vaya bien o le vaya mal. Si a usted le va mal, el trabajador en lo conceptual no pierde. ¿Por qué? Porque finalmente si la empresa cierra, al trabajador le han pagado su salario y lo indemnizan. Pero si usted pierde como empresario, pierde su capital, probablemente pierde su crédito bancario, probablemente pierde la credibilidad en el medio. Es decir, no es que el patrono es el malo que explota al pobre trabajador. No, esa teoría marxista ya no debe estar presente. El empresario, hoy por hoy, entonces, ¿qué es lo que tiene? Y cito los mismos ejemplos. Empresas que han visto muy complicada su situación porque se establecieron, por ejemplo, salvaguardias. Al tener salvaguardias, se restringen las importaciones o son más caras. La empresa vende menos porque además produce más caro. ¿Qué alternativa tiene esa empresa en un país con una economía muy complicada porque el Estado ya no tiene el dinero y en ese estado en que justamente se eliminó al sector privado como motor de la economía? ¿Cuál es la opción que tiene ese empresario? Efectivamente, o llega a un acuerdo con los trabajadores para bajarles el salario, pero tiene que seguir pagando la seguridad social, lo mismo, y no solo eso, sino que tiene que seguir pagando el anticipo del impuesto a la renta, cuando probablemente sabe que va a tener pérdidas. Entonces, al final del día, la solución que se ha planteado, si bien puede ser buena en algunos casos puntuales, en otros casos puntuales puede dar lugar, ahí sí, a excesos. Y ponía el ejemplo, usted tiene una empresa bollante, pero es ineficiente. ¿Pero con esto se supera el desempleo que vive el Ecuador? No, a ver, yo creo que el proyecto lo que está buscando es limitar de alguna manera, en ciertos casos, nuevos despidos. Pero el problema no es ese para el Ecuador el más importante, porque que una empresa ineficiente cierre y vayan varios trabajadores a la calle no es el problema. El problema es cuando esos trabajadores van a la calle y no encuentran un mercado laboral. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, mes de abril,
Si usted lee cualquier periódico de la ciudad, ¿qué va a encontrar? Cientos y miles de chicos graduados, miles de nuevos bachilleres. Pero cuando hablo de miles, hablo de miles, decenas de miles de chicos que salen, en muchos casos, a buscar una oportunidad laboral. Hoy en el Ecuador, esas decenas de miles de nuevos bachilleres, que primero, tener acceso a universidades públicas, muy difícil, por todos los sistemas de ingreso, por las restricciones, etcétera, muy difícil. Acceso a las privadas casi imposible por costos. Hoy día usted va a una universidad privada y costos promedios arriba de $700, $800. Si usted tiene 2 hijos son $1.500. Si usted perdió el empleo, ¿cómo paga la universidad de los hijos? Y los chicos, por mucho que intenten un nuevo empleo, con los salarios que se pagan en el Ecuador y que obviamente no pueden optar a más porque no hay forma de pagarles más, el básico, 300 y tanto, con suerte 400 en una oficina, ni siquiera pueden pagar su universidad.